En vista de que hemos iniciado la fundación Vino Nuevo, es un nombre terrenal, pero en el espíritu es la de Cristo. Jesucristo es el dueño de esta fundación. Él es el que va al frente. Y en vista de esto, yo hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la labor social. Yo pensaba, Señor, ¿qué nombre le pongo a la prédica? Labor social, la labor social. Y sabes, el Señor me llevó a este nombre, la vida cristiana. Así se llama el mensaje, la vida cristiana. Y antes de iniciar con el mensaje, yo te voy a hacer una pregunta y no la vas a responder en voz alta, la vas a responder en tu mente. Vemos en Venezuela ahorita que hay situaciones tan terribles. Diariamente están muriendo muchos niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, a causa de la falta de medicamentos, a causa de la falta de médicos, de insumos, a causa de la desnutrición. Vemos tantos robos, estas colas, la hiperinflación y tantas cosas que están pasando en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿De quién es la culpa? Me puedo imaginar muchas respuestas. ¿De quién es la culpa de lo que está pasando en Venezuela? ¿Será la culpa del gobierno actual? En estos días, mis hijos, los niños de ahorita, mis hijos tienen 3 y 5 años, y los niños de ahorita se conocen el nombre del presidente, conocen todo del gobierno. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, yo no sabía nada del gobierno. Y yo no sabía el nombre de nadie, pero es que nuestros presidentes que hemos tenido, estos 2 últimos, han sido, pero tan populares, ¿verdad? Y se la pasan en la boca de todo el mundo. Dios los bendiga, porque me imagino que se la pasan de bendición en bendición en esas bocas. Pero miren esto. Lo que está pasando en Venezuela no es la culpa de ningún gobierno terrenal directamente, de forma directa no, digamos que de forma indirecta sí. Y ahora llegamos a este tiempo. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de todo lo que está aconteciendo en el país? Diga conmigo, mía. La culpa de lo que está pasando en Venezuela es del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, amén, porque el pueblo de Dios es el que debería estar conectado con el cielo. Pero es que de unos años para acá se predica el evangelio cómodo. El evangelio donde tú estás sentado y te echan aire. El evangelio donde tú no tienes que morir a nada. Un Dios que es como una varita mágica, lo que tú pidas te lo da. Y entonces Jesucristo, lo que Él vivió, lo que vivieron los apóstoles, a causa de que el reino de los cielos sea visible en la tierra. Pero ¿saben qué? Yo me opongo personalmente a que cuando mis hijos crezcan, vean para atrás y digan, la iglesia no hizo nada. Por eso nace la Fundación Vino Nuevo. La Fundación Vino Nuevo, desde que Vino Nuevo existe, está en papeles. Pero nace la Fundación Vino Nuevo porque la iglesia de Cristo tiene mucho trabajo que hacer ahorita. Necesitamos, esta situación la vamos a cambiar, somos nosotros.
No es ninguna persona, ningún hombre, ningún gobierno que no tiene a Cristo en su corazón. Somos nosotros. Y no es que vamos a estar en el paraíso, porque si no, ¿para qué vendría Cristo? Pero sí vamos a poder estar en un lugar donde vemos a alguien que reconoce a nuestro Señor, que echa fuera la brujería y la hechicería. Ese es el deseo de mi corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios de lo que es caminar con Cristo? Vamos a ir a Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí Jesucristo hablaba de lo que era caminar como un cristiano. Habla de una puerta estrecha y un camino angosto. Realmente, la mayoría de las prédicas de estos tiempos hablan de eso. Estamos en los tiempos finales, mis hermanos. Y Jesucristo nos alertó lo que pasaría en los tiempos finales. Y yo sé que tal vez lo que te dije acerca del gobierno, tal vez no era lo que querías escuchar. Y lo que te voy a decir de tu vida como cristiano, tal vez no es lo que quieres escuchar. Pero yo no vine a decirte lo que tú quieres escuchar. Yo vine a decirte lo que establece la palabra de Dios. Porque es nuestro deber como pastores que tú entiendas lo que dice la palabra de Dios y estés bien cimentado en quién eres en Cristo. Cuando llamamos para la labor social, para que sean parte de la fundación, estamos llamando al cristiano a salir de su comodidad. Y dirá, ay no, pero es que yo no estoy cómodo, yo trabajo mucho, yo trabajo todo el día. Yo no estoy cómodo, pastora, ¿qué dice usted que me saca de la comodidad? Tengo que decirte, amado hermano, esto va para toda la iglesia, que Dios no busca gente que esté sin hacer nada, a gente desocupada. Dios siempre va a buscar a gente que esté ocupada, porque Él necesita ser prioridad en tu vida. Él necesita desvanecer todo altar, todo Dios de tu vida, que esta cultura en la que nacimos, que este mundo, esta tierra en la que nacimos, con tan viciada, con tanto pecado, nos hace ver normal. Entonces, Él necesita quitarte el Dios hijos, el Dios esposo, el Dios dinero, todos estos dioses y ser en el primer lugar en tu vida. Somos gente tan ocupada que muchas veces tenemos dioses entronados en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Cuando Dios, el Dios Altísimo, deja de ser una prioridad en tu vida, es porque hay otra cosa que está siendo una prioridad en tu vida. Y allí lo puedes evaluar. ¿Qué es eso que está siendo una prioridad en tu vida que cuando te llaman al servicio del Señor no puedes? Jesucristo siempre va a buscar tener el primer lugar en la vida de una persona, porque Jesucristo no va a obrar en una persona que le da el segundo lugar, que no le tome en cuenta, que no es prioridad para Él. Y en estos tiempos que estamos viviendo, es muy fácil, en medio de tanto activismo,
aún dentro de la iglesia, empezar a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Hay iglesias que están caminando y haciendo actividad, afanados, pero no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios no cambia. Lo mismo que Dios le exigió a Abraham, se lo exigió a David. Y lo mismo que le exigió a David, se lo exigió a Jesús. Y lo mismo que le exigió a Jesús, se lo exigió al apóstol Pablo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que podemos estar cómodos echándonos aire? Lo mismo que exigió desde el principio, lo sigue exigiendo hoy. Dios no cambia. Y el oficio de un cristiano no cambia. Él se mantiene igual en todos los tiempos. Amén. Ahora, ¿qué implica caminar con Jesucristo? Hoy vamos a hacer un breve estudio de Mateo 25. En Mateo 25, del 1 al 13, podemos ver cuando Jesús hablaba de las novias, de estas doncellas que se estaban preparando para su novio. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí podemos ver lo que es la vida de una persona que está esperando por el maestro, de un cristiano, un verdadero cristiano, y una persona que no simplemente tiene la lámpara, pero no ni siquiera la usa. Porque cuando tú eres la lámpara, tú eres esa virgen. Y esta lámpara hay que darle uso. ¿Y cómo se le da uso? Con el aceite. ¿Y qué pasa cuando se le echa aceite? ¿Qué pasa en la lámpara? Se quema, ¿verdad que sí? Entonces, estas vírgenes prudentes siempre estaban con ese aceite ahí quemándose activo, vivo. Mientras las otras se acomodaron. Y después, qué bueno, ay, dame de tu aceite. Dame de tu aceite porque ya llegó el novio. Pero ¿qué dijeron ellas? Vaya y busque usted su aceite porque nosotras nos podemos quedar sin el aceite que hemos cuidado por tanto tiempo. Y cuando llegaron ya el novio se había ido. ¿Saben qué, mis hermanos? Cada día de nuestra vida no es un día más, es un día menos. Cada día que nosotros vivimos es un día que restamos en esta tierra.
Y el momento y la hora de tu partida y de estar cara a cara con el Rey, nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero procura que tu lámpara no esté apagada. Porque si la luz de Cristo no está brillando en ti, es porque no le estás echando aceite a la lámpara. Y ese aceite no se consigue con las armas carnales. No se consigue, tu posición en esta tierra es alumbrar con la luz de Cristo. No ir y ser como el resto del mundo. No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales en Cristo Jesús para destrucción de fortaleza. Y esto que está pasando en nuestra nación es espiritual, es más espiritual que físico. ¿Y usted cree que un presidente que no tenga revelación del mundo espiritual dado por el Espíritu Santo puede cambiar esta situación? Es el pueblo de Dios, la lámpara que en ayuno, en oración, en vigilia se llena del aceite de la unción, que es el Espíritu Santo. Somos nosotros los que alumbramos. Jesucristo también dijo en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean cómo ustedes se visten y las casas que tienen, ¿verdad? Ay, los carros, la mejor ropa, para que vean la posición que tienes en la iglesia. Decía Jesús, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Cuando a veces vienen pastoras, las misiones, allá afuera las misiones, porque yo recuerdo que yo en mi iglesia siempre eran las misiones afuera, las misiones, mandaban misioneros y gloria a Dios por los misioneros. Dios bendiga a los misioneros. De aquí también vamos en un momento a mandar misioneros a las naciones en el nombre de Jesús. Pero ¿saben qué? Yo no recuerdo que yo haya salido a hacer misiones aquí en Venezuela, en esa iglesia. Mandaban gente para todos lados. Ajá, y la gente de aquí, no estábamos cómodos, Venezuela estaba bien, podíamos viajar a Miami, todo fino. Los que estaban mal eran los de África. Ajá, ahora mira cómo estamos. Y ahora cuando me dicen, pastora, misionera, yo digo, mira, ¿sabes qué? A través de la fundación nosotros estamos ejerciendo una labor misionera aquí. Venezuela necesita misioneros. Necesita hombres y mujeres. ¿Saben cómo es el espíritu del misionero? El misionero mengua. Él no anda pendiente de que ay, tengo que tener la mejor ropa, ni comer la mejor comida, ni tener la mejor casa para que digan, bueno, el testimonio de Jesucristo. No, el misionero sabe que es Cristo quien brilla a través de él, que él no necesita tener tantas cosas materiales, ni tanta posición, ni título. Solo con Cristo lo tiene todo. Con Cristo tiene el alimento, con Cristo tiene el que vestir, con Cristo lo tiene todo. Y en el momento que el Señor nos enseñó esto a mi esposo y a mí, a que con Él lo tenemos todo, lo material no nos importa, mis hermanos. No nos importa. Yo tengo lo que Dios quiere que tenga. Y lo que Él no tengo es porque Él no lo quiere. Y no es con esto que hay la pastora Karel es un espíritu de miseria que está lanzando ahí. No.
No es eso. Yo sé de quién soy hija. Soy hija del rey, del dueño del oro, de la plata, de la grandeza, de lo más, de toda la grandeza, las verdaderas riquezas. Ese es mi papá. Y si mi papá quiere darme la mejor casa, me la da. Y si él quiere darme el mejor carro, me lo da. Pero eso depende de él. Yo no se lo exijo. No se lo exijo. No soy de las que te obtienes y me lo das, y me lo das, y me lo das. No, que se haga tu voluntad. Porque esta tierra yo no vine a hacer tesoros. Yo vine aquí a establecer el reino de los cielos. Y mis tesoros están allá. Amén. Debemos estar apercibidos. Ser vírgenes sensatas, entendidas, esas que no andan por vista, sino por fe, mantienen la llama viva, el aceite, el óleo del Espíritu Santo. Vamos a la segunda parábola de Jesús. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de los talentos. Esta, saben, la Biblia, igual que los mensajes de la palabra de Dios que damos desde acá, siempre van a llegar de acuerdo al corazón. Aquí en Venezuela, mis hermanos, no hay excusas. Aquí no podemos llegar un día delante de la presencia de Dios, que Dios no sabemos cuándo moriremos, sales allá afuera, tienes un accidente, partes de este mundo
y llegas a la presencia de Dios y te dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, es que no tenía a quien darle. Es que no había dónde. Mira, esa excusa de un venezolano no sirve pero para nada. Aquí donde tú veas, hay donde multiplicar tus talentos. Hay donde fluir en los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Dios le da una medida de fe a cada quien. Esa medida de fe no es que Dios tiene preferidos. No es que, bueno, yo le voy a dar más a la pastora Carolina porque es pastor y aquel que no cree. No. No es que Dios tiene preferidos. Esa medida va a venir dada por lo que tú alas, por lo que tú buscas del reino de los cielos. Eso no depende de Dios, Él no es injusto, Él es justo aún con sus enemigos. Eso depende de ti, de mí. Depende cómo vamos a multiplicar los talentos. Nadie, por lo menos hoy, si viniste por primera vez, te cuento que ya no tienes excusa. Hoy te estoy diciendo que Dios te ha hecho especial. No hay nadie más especial para Dios que tú. Dios no tiene favoritos. Dios no está viendo edad. Dios no está viendo raza. Dios no está viendo nada de esto. Lo que no permite que en nuestra vida se multiplique lo que el Señor está haciendo es lo que hizo este siervo que sembró todo. Por miedo, porque yo sé que mi Señor, ay no, es muy difícil, ay no, es demasiado. ¿Quién puede hacer eso? Es más sabroso el pecado. No, la fornicación es muy difícil, el adulterio. No, porque es que la televisión dice que es normal, que yo lo puedo hacer. Y escuchan más la voz del mundo y andan, claro, no le van a andar temiendo a Dios. Pero un temor no es el temor del que habla la palabra, es un temor de miedo, porque saben que si se mueren se van a ir al infierno. Porque la palabra de Dios te ha sido predicada, mi amado. La palabra de Dios te ha sido predicada y en esta tierra tú no viniste para hacer nada. Tú no viniste solo para hacer el ciclo de la vida, nacer, reproducirte, envejecer y morir. No, tu labor va más allá de eso, porque si no, allí yo sí diría que existe la teoría de la evolución de los científicos, es algo X, pero como mi teoría es la que establece la palabra de Dios, que es un Dios sabio, un Dios que no toma decisiones almáticas ni sentimentalistas, sino que toma decisiones en su sabiduría que trasciende, nos hizo. Y te hizo a ti y a mí a su imagen y semejanza. Tú no tienes ningún límite. No hay límites en Dios. No hay límite ni de edad, ni de enfermedad, ni nada de esto. Porque, ¿sabes? Si hubiesen límites, Dios sería injusto, pero Dios es justo. Y si hubiesen límites, no morirían personas, niños en edad de niñez, en edad joven, adulta, todos llegaremos a la vejez, bueno, reconociendo nuestros límites. No, pero no hay límites en Dios. Lo que Dios declaró para tu vida, el plan de Dios para tu vida está establecido en su palabra y se debe cumplir. No sigas escondiendo tus talentos. No te sigas comparando con otros, porque tú no naciste para hacer lo que otro hace. No sigas buscando a hombre a quien seguir, viendo a quién puedo seguir. Ya en la palabra está el hombre al que tú tienes que seguir. Es a Jesús. Ya Él nos mostró cómo es la vida del cristiano. Lee la palabra de Dios. Ora, busca la revelación del Espíritu Santo. Ahora vamos a la tercera parábola. En la primera, Dios nos da una herramienta muy importante antes de ejercer los talentos, antes de ejercer los dones, antes de ejercer el plan de Dios para tu vida. Tienes que mantener la llama ardiendo.
Si tú no mantienes la llama ardiendo, si no le echas aceite a la lámpara, la segunda parte no se va a poder ejecutar. Vas a ser presa fácil del temor del enemigo y vas a esconderte. Después vemos la tercera parte de Mateo 25, del 31 al 46. Sigue hablando nuestro Maestro Jesús y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Hasta que Cristo venga, donde hay una mezcla en la iglesia de Cristo, en todas las congregaciones de distintas religiones que sirven a Jesucristo, cabe destacar, que reconocen que Jesucristo es el único Rey, Dios y Señor, que no sirven a otros dioses. Pero en estas congregaciones hay ahorita una mezcolanza. Están las ovejas con los cabritos. Están todos allí. Pero en esta parte de la palabra, Dios nos revela cuáles son las ovejas. Las ovejas no son las que van a la iglesia nada más que a buscar y a buscar. Como decía el mismo Jesús, no vienen tras de mí, no vienen tras mis señales, sino que vienen tras los panes y los peces. Lamentablemente hay muchos así dentro de la iglesia, que van tras los panes y los peces, esperando siempre que le den y se molestan cuando no les dan. Personalmente, a mi esposo y a mí algo que nos pasa muy común desde que está la fundación, nuestro teléfono está full de mensajes
Tenemos muchos grupos de WhatsApp. Y cuántos mensajes de que pastora, tal persona está enferma, tal otra cosa, esto, lo otro. Y también cuántos molestos porque no les respondemos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No es porque nosotros nos estemos echando aire en mi casa. Es porque estamos en la obra, sirviéndole al Señor, tratando de enfocar al pueblo en la labor real como pueblo de Dios. Porque sobre nosotros está esa carga de que tú llegues delante del Señor y yo poder decir, Señor, ellos lo sabían. Esa sangre ya no corre sobre mi cabeza. Ellos sabían, la iglesia le dio la oportunidad. La iglesia dio la oportunidad de que sirvieran. Porque detrás de esas caras, de esa gente que tal vez puede ser de lo que dicen, bueno, cada quien tiene lo que se merece. Cada quien es dueño de sus actos y están viviendo, son consecuencias de sus pecados. Pero ¿sabes qué? Tal vez detrás de esas caras está Jesús. Y tú te estás lavando las manos porque estás en posición de juez. Algo que yo he podido percibir en este tiempo es que las personas que maldicen al gobierno de Venezuela, que se sienten tan bien, tan jueces para maldecir al gobierno de Venezuela, generalmente son las mismas personas que no colaboran en nada o que cuando van se quejan. Quieren que siempre los vean a ellos y si van es para que los vean. Y usted dirá, pastor, ¿y qué relación tiene esto? Mi amado hermano, si tú ves a la gente que está en situación de pobreza como alguien que no es digno de tu servicio, como alguien que sea dueño de sus actos y ya, es porque te sientes tan santo, tan perfecto y que tus decisiones todas fueron perfectas. ¿Qué crees? Que tú estás muy bien. Ellos para allá y yo para acá. De la misma forma, para ti va a ser fácil maldecir a cualquiera que actúe mal. Y los mismos que maldicen al gobierno de Venezuela dentro de la iglesia son los mismos que maldicen al liderazgo y a sus padres. Y todo es así, es una cadena. ¿Por qué? Porque sientes que estás en la posición de juez. Lo que Venezuela está pasando, el verdadero juez y único juez lo decidió así. Él conoce el porqué de lo que Venezuela está pasando. Él es el único juez, el único que pesa los corazones. Él sabe por qué estamos pasando esto y por qué las naciones lo pasan y lo viven y deja de pasarlo uno y lo pasa la otra. Pero nuestra posición acá no es la de jueces. Nuestra posición acá es la de ejercer la labor de Jesucristo. De aliviar con la luz de Cristo esta situación. De doblar rodillas y clamar por misericordia. De decirle, Padre, ten misericordia de mi nación. Padre, ten misericordia de mi gobierno. No le darle idea de cómo lo va a hacer, porque yo no peso los corazones. Yo no le puedo decir, ay Señor, quita este y a mí ponga este, porque este sí, este no. Un cristiano no puede hablar así. Nuestras armas no son carnales, mis hermanos. Y Jesucristo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. En Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Todo lo que tú haces por los pobres, lo estás haciendo por Dios. Y Él se va a encargar de ti. Y tú dirás tal vez, pastora, pero es que yo soy pobre. Como siempre dice la profeta, diga el pobre, rico soy. Y sabes, cuando tú dices, rico soy,
tú dices la palabra y empiezas a actuar en fe. Empieza a sembrar. Siembra, mi hermano. Siembra tiempo. Siembra de lo que tienes, porque si tienes vida, algo tienes. Tienes tiempo, o tienes una profesión, o tienes finanzas, o tienes algo que puedes sembrar para aliviar la situación de nuestra nación.